Muy buenas tardes, una nueva edición del Ángel de River en Glorias, este programa que ya lleva su cuarto episodio, jueves a partir de las 12, estamos en el aire por nuestro canal de YouTube, El Ángel de River, así que suscríbanse para darnos... Mire que la gente va a creer que es una serie, ¿eh? Usted habló de El episodios. El Ángel de River TV, El Ángel de River en Glorias, cuarto programa, para que usted lo entienda mejor, con el señor Carlos de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi amigo y compañero y corrector Daniel Galazo. No, yo no conozco el corrector de nadie, digo, porque la gente ahora está con eso de toda la serie que se están pasando. Bueno. Todavía no vamos por Netflix. Y nuestro invitado de hoy, Jorge Vázquez, conocido como el Galleguito, le dicen aquí en nuestro sitio, en nuestro lugar acá, en nuestro club, River Plate. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias primero por estar. No, por favor. Porque un gusto. sé que estás en Córdoba, viviendo en Córdoba, así que no es fácil hoy movernos y que te tomes unos minutos para charlar con nosotros. Es un gusto para mí. Muchas gracias. También el gusto es nuestro porque, bueno, contar un poquito, quizás mucha gente no conoce todavía bien la historia de Jorge Vázquez. Hace 35 años le anotabas un gol a Racing, donde ponías al equipo puntero, ese equipo que dirigía Merlo y Alonso. No, ahí ya estaba Pasarela. Sí, claro, a eso mismo. O sea, comenzó, era el 89-90. Sí. Y vos debutás en el 90, si mal no me equivoco. Claro, debuto con Merlo y Alonso en el año 89. Jugamos contra Español, cancha de Huracán, que ganamos 3-1. Ahí debuto. Pero ese gol que tomamos la punta después, bueno, y después fuimos campeones y fue en el año 90 ya con Pasarela. Un 11 de marzo, para ser más preciso, ya no lo sabía el tanto del Galleguito, que ahí le da el envión y no le largaron más la punta. Sí, ¿Cómo era vos viviste las dos etapas, la de Merlo con Alonso y la de Daniel Pasarela? Sí. Bueno, había fue seguir el mismo plan de trabajo o cambió después de la dupla a Daniel? No, eran dos estilos diferentes, sí. Quizás lo de Merlo era más estratégico, más duro, diríamos, un equipo más... No era un equipo elegante, digamos, pero hizo una cantidad de puntos impresionante. Y lo de Daniel fue, cuando llega en el 90, hizo un cambio fuerte y ahí, bueno, nos puso a varios de nosotros, a Astrada, Zapata, Borrelli, y bueno, y después Ortega, Gallardo, Silvani, bueno, todos los chicos que digo, Coca. Y la dinámica que tenía Pasarela era una idea europea, porque él venía de allá con una idea bastante importante, que pudimos hacer un campeonato espectacular con varios jugadores jóvenes que éramos, y bueno, y con una base de gente grande, ¿no? Pipa Higuaín, Fabián Basualdo, Comiso, el Mencho. ¿En qué se notó, Jorge, esa impronta que vos decís europea, la calificaste así, de Pasarela como técnico respecto a la dupla anterior? Porque Pasarela vino con una idea de donde teníamos que presionar en todos lados. Entonces la dinámica del entrenamiento era tremenda. Pizzarotti era el profe, que fue el profe de Menotti cuando fuimos campeones del mundo en el 78. Y bueno, Daniel vino con esa impronta y realmente lo superamos a los equipos de una manera contundente. Sí, yo veía en Pasarela, por ahí estoy equivocado, vos que lo tuviste como técnico y fuiste jugador, era como un equipo, parecía contragolpeador. O sea, tenía falencias cuando lo tomaban de contra y él jugaba, como vos decís, a presionar. Sí, lo que pasa es que también teníamos
teníamos un jugador determinante en ese tiempo, que era el Mencho, Medina Bello, donde, bueno, era un goleador increíble. O sea, siempre Daniel nos decía, de 4 chances hace 3. Y bueno, realmente fue importante en esa estrategia que él armó. Y digo que fue diferente porque, bueno, por ahí lo de Mostaza era más de esperar, más de un equipo más con más pausa, ¿no? Lo de Daniel era frenético. Del Mencho me acuerdo un gol en Huracán, casi le arranca la cabeza al arquero. El arquero, Serrano. En el arco de la tribuna local. Eso así el arquero sacó la cara. Sí. No sé si no fue ese partido del que yo te comentaba, que hablábamos de otra persona que conocemos. No sé si no fue ese partido. Puede ser, sí. Sí, el Mencho ese día hizo un gol increíble, sí. Fue muy comentado porque el arquero, bueno, no lo voy a nombrar, ¿no? Pero el arquero saca el cuerpo y la cara la saca. Sí, no. No, porque le pegó fuerte al primer palo. Bueno, fue un jugador determinante en esa etapa él. ¿A qué le atribuís esa supremacía que tenía en el fútbol local? Sí. Y no poder consolidarlo en el nivel internacional e inclusive con nuestros eternos rivales, ¿no? Buena pregunta, sí. Yo creo que él se animó a ponernos a todos los jóvenes, todos los chicos. Y quizás nosotros, sí, en el área local hacíamos una diferencia, pero cuando salíamos afuera, después pasan los años, uno analiza eso, ¿no? Por ahí el equipo necesitaba gente de más experiencia para jugar la Copa Libertadores. Porque encima la Copa de antes eran bravísimas. Ahora tenés VAR, tenés un montón de cuestiones donde está más protegido. Pero antes ibas a jugar a Uruguay y era problemático salir. Y había mucha juventud. Y yo creo que ahí le puedo atribuir a esa situación, ¿no? Que también cuando jugábamos con el eterno rival nos costaba, pero ellos festejaban los empates, digamos. Pero sí nos costaba porque para mí era esa cuestión, ¿no? Éramos muy jóvenes, muchos, era mucha cantidad. Hoy en día, por la situación económica, hay muchos equipos que se nutren prácticamente de todas las inferiores, sí, ¿no? Y sacando excepciones, River es una de ellas, Boca es otra. Los demás, la mayoría son chicos de las inferiores, Vélez, Argentino. Sí, Lanús, sí. Lanús. ¿Cómo ustedes lo tomaban en relación a los equipos que estaban ya formados con gente en esa época de experiencia? Como Boca, en ese momento eran casi todos jugadores sí. de experiencia. Sí, es verdad, sí. Te puedo nombrar ahí varios jugadores de ellos, de Boca, que sí, que eran jugadores grandes. Lo que pasa es que, bueno, ha cambiado la época, ¿no? Ahora, la esencia del fútbol, diríamos, es la misma, pero cambió la metodología, la forma de trabajar, la forma de comportarse de los jugadores. Bueno, es otra era, donde el que quiere estar metido en el fútbol tiene que adaptarse a esta era. No digo que ni es mejor ni es peor, es diferente en muchos puntos. Pero sí hay algo que es esencial, en este caso River, que sigue manteniendo esa manera de pensar y de jugar, donde yo digo que Adolfo Pedernera fue una de las personas clave en la historia de que nos marcó a todos los que pasamos por él. Inclusive Marcelo Gallardo. Nos marcó por sus valores, por cómo nos enseñó adentro y afuera. Era realmente, bueno, le decían la Biblia del fútbol. Hablo de él y se me pone la piel de gallina porque hemos aprendido tanto con Adolfo como cabeza, Martín Pando, otro fenómeno impresionante, y Federico Bairo. Fue una época donde nos marcó de una manera realmente muy fuerte. Y veo eso reflejado hoy, en estos últimos años. Y lo veo a Marcelo con esas ideas. Lo veo como decide y pienso siempre en Pedernera y en Martín Pando. Es como que los tengo se me quedaron muy grabados. ¿Los tenés como un formador sí. o como un técnico? Porque
Sí. Esa hablamos con Bruno, hablamos recién hace unos días con Perico Pérez también y veíamos que ellos marcan eso, la formación, más que la táctica y la técnica, Sí. el formarlo al chico para después, como decís vos, se te pone la piel de gallina por nombrarlos, por las enseñanzas que te dejó, ¿no? Eran formadores increíbles, donde se fijaban en el mínimo detalle. Les puedo contar algo así para reflejarlos. Un día ganamos acá en Cesta, en la Auxiliar, ganamos 3-0, le ganamos a Boca. Y yo erré 2 pases y no me dijo, bueno, sí, ganamos, pero hiciste mal esto y esto. Y esto no te puede pasar si quieres jugar en primera. Entonces, estaban en el mínimo detalle. Vos en ese momento decías, bueno, pero jugamos bien y ganamos, sí, pero esto no lo puedes hacer por tu capacidad. Entonces, estaban en las cuestiones mínimas y eso te hacía crecer. Ese jugador inferior que vos nombrás, ¿tenía conciencia que enfrente tenía a un sabio del fútbol como Pedernera o después lo va con los años valorando? Era muy especial él. Él te hablaba y parecía tu padre. O sea, en nuestra juventud, en ese tiempo, te dabas cuenta que parecía un ser superior, porque te decía cosas que no te lo decía nadie. Y después se veía reflejado en la cancha y en la vida. Cuestiones, bueno, de cómo... él siempre decía, el futbolista es un reflejo de lo que es afuera, es adentro. Y bueno, y siempre te estaba remarcando y te estaba enseñando. Cuando debuto en primera, después del partido, me estaba esperando para felicitarme y para decirme, mirá que esto lo hiciste mal, esto, y esto lo hiciste muy bien. Bueno, vamos a corregir, tenés que seguir corrigiendo esto. Entonces, estaban todo el tiempo encima. Realmente fueron unos maestros formidables. Yo también tuve la suerte de... Porque claro, yo cuando empecé en inferiores vos ya estabas en primera, pero teníamos mucho contacto con los chicos del club que ya estaban arriba. Es más, se bajaban de la concentración los sábados a ver los partidos de inferiores cuando jugábamos de local acá. Y las charlas con Adolfo eran un lujo porque veía un chico que lo veía preocupado y ya enseguida lo detectaba, lo llamaba y le decía, ¿qué problema tenés? No, contame qué te pasa. El mismo Delem también, que Delem era una persona que tenía un ojo clínico para elegir jugadores, elegir chicos. Y bueno, y eso agregado al sentido de pertenencia, que siempre se hizo hincapié en eso. Por eso el jugador que nació en el club tiene un plus en relación al que viene afuera, que viene de afuera o que viene ya cuando ya es profesional. Es muy importante. Sí, es muy importante, sí. Ese sentido de pertenencia, bueno, él nos hablaba en ese tiempo del sentido de pertenencia y nosotros no entendíamos. A ver, y él entonces te miraba y se daba cuenta que no entendía, te lo explicaba y iba a la profundidad. Entonces, la verdad que en mi caso tuve la suerte de tenerlos y si yo siempre digo, si no lo hubiera tenido, no hubiera sido futbolista, porque me corrigieron un montón de cosas y marcaron un camino. ¿Qué significa llevar la camiseta número 10 de River? Como no, la llevaste vos después de haber pasado tantos jugadores vistiendo esa camiseta y con la historia, ¿no? Sí, el más reciente de esa época que había dejado de jugar era el Beto. El Beto era Maradona. Tuve la suerte de poder entrenar con él. Yo era mucho más chico, pero tuve la suerte de poder entrenar con él y hacía cosas increíbles. No, fue un privilegio. Por ahí te daba hasta vergüenza, porque fue muy grande el Beto. Marcó una historia. Y atrás del Beto, bueno, muchos más, ¿no? Sí, esa camiseta es como las 10 de la selección. Son tocadas por la varita mágica. Pero para un chico como vos, en ese momento, ¿era pesada? ¿La sentías como un peso o era natural
No, sí, se sentía como un peso, porque él hacía poco que había dejado. Y Pasarela muchas veces después me daba la 11. Sé que se daba cuenta. Creo que pasó también un poco cuando Maradona dejó de jugar y los otros números 10 que vinieron, porque bueno, pues hay queda marcada esa camiseta y la gente quiere ver a ese número 10. Pero bueno, en líneas generales, pasar por este club y jugar en este club es un privilegio. Vos sabés que hablando de la camiseta 10 y hablando de Pedernera, asociándolo todo, hace un tiempo le hicimos una nota a Roque Alfaro y cuando llegó Roque Alfaro a River jugaba con la camiseta número 10 y la gente, viste, el murmullo porque no era Sí. el Beto y entonces Pedernera lo llamó un día y le dijo, estaba haciendo un interinato en la primera, le dijo, usted no va a jugar más con la 10, va a jugar con la 11 y va a ver cómo cambia todo. Y fue así, lo contó Roque Alfaro que fue así. Fue que el mismo Adolfo que puso a Francescoli de 9 y al negro Enrique de 8. Claro. Tal cual, es verdad. Hizo el así. Roque Sí, es cierto eso. y después Es verdad. bueno, ganaron todos sus muchachos. Así que bueno, lo llevaba a colación a lo que es llevar la Sí, 10 sí, de River sí. en la espalda, ¿no? La verdad que es un privilegio y pasando los años, bueno, ahora ya tengo 55, y volver de nuevo acá y estar acá, realmente Marcelo también, River siempre fue muy grande, pero creo que Marcelo ahora lo llevó a un nivel superior todavía. Se nota en el interior y se nota cuando venís acá ni hablar cómo está el club. Bueno, estos dirigentes que han hecho cosas fantásticas, pero él como entrenador creo que también ha marcado una manera de pensar y yo lo veo muy reflejado con Pedernera. Vos tenés una anécdota con Gallardo y con el Tolo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa? Sí, nada, en ese tiempo, bueno, yo era titular y Marcelo lo remarcó en su En el libro. libro. Sí. Y bueno, Marcelo era suplente. Marcelo era crack, fue crack. Bueno, pero era chico él. Y un día estábamos en el vestuario, bueno, el Tolo, él siempre con esa forma de hablar, estaba yo en la camilla con el kinesiólogo y Marcelo vino. Y dijo, no, la camilla es para los jugadores titulares, los suplentes a entrenar. Y era Gallardo. Pero el Tolo era así, nosotros que estábamos en el día a día con él ya sabíamos, ¿no? Bueno, Alejandro también. Alejandro ha sido una persona, sí, una persona extraordinaria y muy sabio, un sabio del fútbol. Él cuando vino acá también nos marcó cosas sumamente importantes. Aparte era un gran jugador. Yo siempre digo que era el clon del Beto Alonso con 2 o 3 segundos de delay, ¿no? Sí, pero era... Yo creo que no pudo ser el jugador, digamos, por el Beto, ¿no? Claro, no explotó acá Claro, precisamente porque estaba el Beto. Pero sí, fue un crack. Bueno, jugaba en Estudiantes, jugaba Russo, Troviani Isabela y Ponce. Sí. Aparte que hizo carrera en Inglaterra también, Sí. cuando fue a jugar al Sheffield, fue figura ya. Y él eso que cuando- era un equipo que no era un equipo de Sí, los sí, grandes, era un ¿no? equipo de los nada chicos, sí. grande. Y él cuando viene de Inglaterra, bueno, en esos tiempos no había los medios que hay ahora, y él llegó con una humildad a trabajar acá con el cuerpo técnico de River, con Daniel, que él hablaba y había silencio. Alejandro fue un sabio. Bueno, lo demostró en la selección después cuando Sí. fue técnico, se le escapó por esas cosas del fútbol. Sí. Pero quedó demostrado y muchos, quizás vos lo podás decir, muchas de las tácticas y demás eran muchas de Isabela, que se las comentaba a Pasarela, o sea que era el que veía un poco
más allá de lo que veía Pasarela o el Tolo, ¿no? Sí, eran los tres inteligentes, pero Alejandro encima él tenía un carácter donde tenía mucha paz. Y esa paz Sí, le llegaba al jugador. te llegaba de una manera impresionante. Él siempre estaba con una tranquilidad asombrosa. Ahora, ¿cómo se ha dejado de lado esa sapiencia? ¿No? Porque hablaban de Sabela, vos dijiste, bueno, por esas cosas que el fútbol tiene, Sí. no pudo ser campeón del mundo. Pero eso va en desmedro de su sapiencia, como pasó con otros formadores. Hablamos de Duchini, Sí, bueno, ni hablar. hablamos de Grifa. Grifa no entrenó ni siquiera la selección. Pero ¿alguien puede dudar de la sapiencia de esa gente? Aparte de la cantidad de jugadores Digo, que han sacado. por esto del éxito que se mueve hoy, ¿no? Si no ganaste esto no existís. Digo, esa cosa a veces tan barata. Para Tan decirlo, ¿no? tajante, sí. Claro. Que está muy lejos después de la realidad de adentro, de lo que es el vestuario del fútbol adentro. Por eso, hoy por ahí el fútbol se vende de una manera donde bueno, un jugador juega bien un partido y ya, bueno, ejemplo, vale 10 millones de dólares. Sí, está bien. Dice, voy a Europa, está bien. Claro, sí. Pero puedo ir a Uzbekistán, ¿no? Puedo ir a Sí. Ucrania, puedo ir, bueno, ya estamos en otro continente. Claro, bueno, digamos, sí, estuve. O a Luxemburgo, qué sé yo. Sí, salvo el caso. Estuve en Europa, Salvo pero casos bueno, de puntuales ahí como. a estar en la gran esfera que tanto produce es cosa distinta, digo. Sí. Y el caso de Bocini se me viene a la cabeza y el Beto también. Bueno, el Beto estuvo en Europa. ¿Alguien puede dudar de Bocini? Bocini no necesitó jugar en Europa para revalidar una calidad futbolística. Digo, estas Aparte cosas que del también en exitismo, esa ¿no? Que hay época que no se revalidar iba tanto, cosas ¿no? Sí. en un continente que siempre estuvo futbolísticamente debajo de Sudamérica. Eso es así. Sí, es cierto. Bueno, hoy lo que pasa es que se vive muy rápido hoy y lo que pasó hace un año parece que ya quedó en el olvido. Se vive demasiado rápido. Bueno, Sí. como se vive, Pedernera decía, como se maneja, se juega. Oh, por Dios, yo decía, ¿cómo puede ser eso? Adolfo, a ver, explíquemelo bien. Sí, cuando te vayas, porque te van a vender en algún momento, te vas a ir a jugar afuera, lo primero que tenés que hacer es pedirle un auto y te vas a manejar al centro. Andá a la 9 de julio, fíjate cómo manejan, y después se juega de esa misma forma. Se juega como se vive, Sí, dijo ahí ahí, está. ¿no? Bueno, alguna vez Cesarini le dijo, no recuerdo a aquel jugador del club. ¿Usted cuando maneja se mira los pies? No. Bueno, cuando lleva una pelota también, dice, no se mira los pies. Mirá allá, el panorama. Claro. Hablando de Sí. todos los países que él nombró, vos estuviste en Marruecos, ¿no? Sí, estuve en Marruecos, sí, fue mi última etapa. Sí, Una cosa, Una experiencia linda. sí, una experiencia increíble porque, bueno, es otra forma de vida. Solamente había estado Tete Quirós. Y bueno, ahí se reza cada 3 horas y por ahí estábamos entrenando, bueno, y tocaban las campanas y los jugadores se iban a rezar. El técnico era francés. Estuve un año y como experiencia fue bárbaro. Y a nivel futbolístico también, porque bueno, es otra forma de vivir, otra forma de jugar. Y de entender el fútbol. Y de entender el fútbol. Bueno, estamos nosotros muy por encima de ellos, ¿no? Pero como experiencia fue la última etapa mía, después ya dejé de jugar. Pero me sirvió porque no solamente a nivel futbolístico, sino también a aprender otra historia, otra cosa de la vida, sí. claro, porque Perdón, No. cuando llegué, me dicen que me dice el presidente que hablaba muy poco español, mañana comienza el Ramadán, El Ramadán. En medio de ayuno. el medio ayuno. Y bueno, digo, sí, está bien, bueno, no, me dice, hay que hacerlo. Bueno, y era muy tajante, son muy tajantes en eso. Así que bueno, lo hice, pero lo hice una semana, porque arranca a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no podés comer. Claro. O sea, es tomar agua solamente. Y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día, ahí podés comer. Bueno, cuestiones muy particulares, ¿no? Y eso lo hacen durante 30 días. Y rezan casi de manera continua, cada 3 horas. claro, esto viene también a colación a
la semana pasada que lo tuvimos a Jorge Higuaín, que contaba un poco también la experiencia que seguramente vas a empezar a vivir vos, y ahora vamos a ir a lo de la gente FIFA, de a veces cuando se van los chicos a lugares así, muy jóvenes, por el dinero y demás, adaptarse a todas esas circunstancias, al idioma. Sí, no, afuera de cámara estábamos hablando recién, yo le decía, la vida del futbolista no es tan fácil. O sea, es una profesión donde tenés que estar preparado para afrontar un montón de cosas. Irte del país, jugar con 80.000 personas, de repente después no jugás más y eso se termina. De ser ídolo y firmar autógrafo todos los días a ser una persona normal, diríamos. Donde antes no podías salir ni ir a un shopping. O sea, tenés que estar preparado para tener un equilibrio mental. Porque la vida continúa. Uno deja de jugar a los 38 años, 37, 40. Pero después hay una vida donde, hay un cambio. Y si no estás preparado, digo, emocionalmente, es complicado saber llevar esa segunda etapa de la vida, diríamos, ¿no? Que es cuando dejas de jugar al fútbol. Vos sos técnico, formador, allá en tu Córdoba. Sí. No natal, digo, porque naciste en La Plata. Así es. Mi madre. Platense. Sí, platense, sí. Y de repente ahora hiciste el curso para gente FIFA. Sí. Vos sabés que hoy el representante, la gente FIFA y demás, está un poco en la lupa, ¿no? De los hinchas sobre todo. Sí. Porque como todo en la vida hay buenos y hay malos, ¿no? Y a veces por los malos pagan los buenos. Tal cual. ¿Cómo te vas a relacionar o te estás relacionando entre esa etapa de jugador técnico a ser agente FIFA? Perdón, primero vamos a aclararle a los televidentes cuál es la misión de un agente FIFA. ¿No? Sí. Bueno, yo hice el curso. Y la misión del agente FIFA es, diríamos, la esencia de ser agente, diríamos, es saber aconsejar a los jugadores para que el futbolista joven de 16, 17 años como Mastantuono, que pasa lo que le pasa, una cosa extraordinaria, que lo venden y todo lo bueno que él está viviendo, y vos como agente FIFA tenés que estar como hombre grande ya y formado, de enseñarle y prepararlo para todo lo que viene, o sea, anticiparte. Y la idea primordial es esa. Después que lo lleven a cabo, la gente que esté en el negocio, que lo lleve a cabo, después hay un camino largo, hay que ver quién lo hace y quién no lo hace. Yo hice el curso y bueno, ahora en noviembre tengo que rendir. Pero la misión mía, si me dan la licencia, yo no tengo pensado como prioridad hacerme millonario. No, como prioridad, porque yo lo viví como futbolista. Si llego a ser agente FIFA... Perdón, ¿dónde se cursa? Vía online. Sí. FIFA organiza. Sí, es de FIFA, oficial. Y Argentina es uno de los países donde, el curso es muy bueno. El curso dura 3 meses, 3 veces por semana, es intenso y, diríamos, te forman sobre el reglamento y sobre la esencia de lo que es ser agente FIFA, ¿no? Digamos, mi manera de pensar es esta, ¿no? Es poder, porque primero me pasó a mí y vi muchísimos compañeros que no fueron bien aconsejados y que si llego a hacerlo, esa sería mi primera misión, ayudar a los jóvenes. De que hoy se vive todo tan rápido, de que hay que hacer dinero y creo que hay las etapas hay que quemarlas. ¿Cuál es la diferencia entre el representante y el agente de FIFA? Si es que la hay. Yo creo que, la diferencia está
en que hay muchos agentes FIFA que lo único que les interesa es hacer dinero. Y a veces hacer dinero como venga. Y creo que ahí está la cuestión donde está la mirada en la lupa, donde se manejan mal, diríamos. Esa es la realidad, pasa que poca gente lo dice. Claro, porque uno habla de representantes, ¿viste? Y yo me pregunto, ¿todos los representantes son agentes de FIFA? Hoy, en estos años, sí. O sea, diríamos, para poder juntarte con un club y poder hacer una transferencia, tiene que ser agente FIFA oficial. Si no, no entras en el negocio, diríamos. Por eso es importante tener la licencia. A partir de ahí está el manejo de cómo uno lo va llevando el chico. O sea, conozco el representante de Mastantuono y es una persona extraordinaria, y donde antes le habían llegado otras ofertas que me comentó y él me dijo, nosotros estamos esperando una oferta, que fue esta que llegó. Porque en otros lugares donde nos habían llamado, hacía mucho frío, él eso no le gusta, es joven, o sea, fijarse en todos los detalles. Y bueno, por algo el chico está bien, está como está, porque también está muy bien aconsejado por la gente que lo tiene. Claro, yo me imagino también el idioma, el lugar donde va a vivir, lo decía el otro día Higuaín también, ¿no? Una cosa es España, una cosa es Italia, inclusive hasta Portugal, por ahí. Sí. Y otra cosa ya son los países árabes, o como dijiste vos, Marruecos y demás, todos países que Sí. ya necesitas otro tipo de preparación para llegar ahí. Sí, lo que hace FIFA, cuando vas a estos países, diríamos, como Qatar, que son países donde se abrió el tema del fútbol, es un mercado importante, ellos, o sea, te preparan, te ponen gente a disposición por el tema del idioma, o sea, FIFA en eso está trabajando para mejorarlo. Infantino realmente está haciendo en ese punto algo muy, muy bueno, donde antes no estaba esa situación. Ahora FIFA realmente está en muchos detalles que bueno, que es para poder achicar esa trampa, ¿no? Eso es un tema interesante y aparte un tema que lo tocamos día a día, ¿no? El de los representantes, Sí. el de los chicos que se van tan jóvenes, que necesitan, como vos bien decís, un asesoramiento, porque a veces está también el padre, ¿no? Sí. Que es un poco el que influye para que el chico se vaya allá. Sí, sí. Digamos, por la parte económica. Sí, tal cual. Lo que pasa que las etapas, cuando se queman etapas, después River en su esencia hace jugadores de fútbol para que jueguen 15, 20 años. Muchos otros clubes hacen, o sea, proyectan los jugadores de fútbol para que jueguen en primera, pero por ahí para que jueguen 4 o 5 años. Por eso River es diferente. Por eso lo que se vive acá adentro es otro mundo, parece. Porque, bueno, está esa esencia que charlábamos recién, ¿no? Que creo que hubo gente que dejó eso grabado ahí adentro. Y está. Y el jugador de inferiores, cuando está jugando en River, en nuestro club, respecto de los jugadores de inferiores que enfrenta, ¿se siente la diferencia? ¿La nota? Sí. Ayer, por ejemplo, fui a ver a River, jugó con Vélez en el River Camp, y la diferencia es tremenda. El jugador de River, cómo está preparado, los entrenadores, nuestro coordinador, nuestro técnico de primera que está preocupándose por los chicos. Hay algo muy mágico donde se nota la diferencia. Ayer se ganó por goleada en 3 categorías, por ejemplo, y jugás con Vélez. Sí, Entonces, que es un proveedor de sacar jugadores. Sí, pero yo me refería a algo más integral, por Sí. eso se lo pregunté.
¿viste? Más allá de ser proveedor, que es cierto. Sí. Es decir, fabricante de materia prima, en el buen sentido de la palabra, de jugador de fútbol, pero me refería a la integralidad. Sí. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en el sur de Córdoba, ¿no? El límite con Santa Fe. Y se lo comenté a Carlos hace unos días. La Pampa Gringa. La Pampa Gringa, ahí está. Así es. Esa zona, digamos, antes se llevaban los jugadores Newell con Bielsa y Grifa. Hicieron un trabajo extraordinario, muchos años. Ahora lo está haciendo Talleres y Belgrano, pero más Talleres. Entonces hace un mes atrás vine a hablar con Marcelo, porque bueno, nos une una relación, y le comenté la situación, que tenemos que plantar una bandera ahí. Y bueno, y charlando, y porque hay muy buenos jugadores, hay muy buena materia prima. Así que me escuchó, me dijo, tráeme la carpeta, se la traje a los 10 días. Y bueno, la semana pasada me dieron el ok, vamos a hacer un trabajo ahí en el sur de Córdoba, donde vamos a captar jugadores, y bueno, vamos a hacer un trabajo integral, ¿no? Para poder... ¿Por qué? Porque hay mucha materia prima, muchísima. Entonces la idea ahora es vamos a hacer un cambio de 360 grados. Cuando pongamos la bandera de River en 15 días, River está en un nivel superior, como estamos hablando, y creo que podemos proveer también al club de un gran potencial que hay ahí. Ahora, vos fíjate, vos vas a ser, cuando llegue esa ocasión, captador de chicos, de juveniles y demás. ¿Cómo se compatibiliza con lo que vas a hacer después? Que es ser agencia de FIFA, porque todos te van a decir, trae los chicos y se los queda a él como representante. Me hago esa pregunta, sí. no para los que piensan... Sí, entiendo. Y está bueno que me lo pregunte. En el inicio, yo soy entrenador hace 18 años, soy formador, hemos sacado muchos jugadores que están jugando. Me gustó esto de agente de FIFA porque veo muchas cuestiones donde me parece que se puede ayudar. Ahora se da esta posibilidad, yo todavía no tengo la licencia, ahora se da esta posibilidad de poder armar una historia ahí en el club donde estoy, que se llama Guillermo Reni de Escalante, que es el sur de Córdoba, donde bueno, vamos a hacer un trabajo integral y bueno, ahí después veré si vas para un lado si para voy, el otro. sí, si voy a ser, no, yo voy a ser siempre entrenador. Si me decido poder en noviembre venir acá a rendir, y hay que ver si rindo y me dan la licencia. Hoy soy entrenador. No, te lo preguntaba, ¿viste? Está bien. Porque está eso que hablábamos recién, ¿viste? Sí. Está relacionado. Es decir, Sí. ahora se meten las inferiores para Sí. captar a los chicos, ¿viste? Tal cual. Y ser su representante. Ha pasado no una vez, sino cientos de Muchísimo, veces. Lo sí. hablamos en cualquier charla de café o cualquier radio, hablamos de ese tema. Por eso te ve una persona íntegra, una persona Sí. que quiere al club y demás. Entonces, lo primero que se piensa, Sí. ¿entendés? Y captadores hubo ahí en River un montón. Estaba Luque en Mendoza, está ahora Pedro González, Alfaro, no sé si seguirá, pero estaba en la parte de Rosario también, captando jugadores y ¿También, demás, ¿no? Daniel? Sí, está. Daniel está en pruebas. Cuando hacen las pruebas acá, está como en captación. No, es bueno porque captás una parte que, como vos decís, hay una explosión, hay muy buenos jugadores y se lo están llevando otros equipos que quizás acá River los puede potenciar, ¿no? Sí, yo creo que hay un gran potencial y mucha materia prima, y bueno, y River tiene una metodología de trabajo que está por encima del resto. Metodología de trabajo. Sí, palabras nuevas. Ojo clínico. Sí. Preparación más que antes. Sí. Formación más que antes. Sin embargo, había quedado un concepto que no sé si estará vigente para los actores técnicos y formadores. Decían los antiguos técnicos,
lo veo caminar y sé si puede jugar al fútbol o no. De verdad eso. ¿Es así? Sí, es así. Sí. Es Mirá real qué eso. concepto básico Es en real, relación es a real. todo lo que hablamos, lo que No, ha es rodeado real. al fútbol, ¿no? La formación, los cursos. Sí. Bueno, que sí, después está ese ojo clínico, ¿no? Que tenía Adolfo, que tenía Martín, que tenía Delem. Y uno, sí, te das cuenta. Es algo que Dios te lo da. O sea, y es cierto, llega un futbolista y vos, es raro que te puedas equivocar. Por ahí puede sonar medio soberbio, pero es difícil que te puedas equivocar porque uno, bueno, tiene esa capacidad de poder darte cuenta. Pero es cierto, sí, es muy, muy real. Claro, yo no diría soberbio porque se fue durante muchos años, vos me confirmás que a lo mejor sigue diciéndolo, el Sí. modus operandi para tener Sí. la primera impresión de alguien que está viendo caminar. Tal cual. Tal cual, sí. Un ejemplo que me pasó, un chico bueno, que está jugando, el padre me lo trajo, no, es delantero, es muy rápido, es muy veloz, tiene que jugar de buen derecho por afuera. Y lo vi entrenar y le digo, no, es lateral derecho. Pero no, es lateral derecho. Bueno, después el tiempo me dio la razón, porque juega de 4, diríamos. Eso es, no se puede explicar, pero sí es real que nos pasa. Pero digo, es algo que es un talento que te lo da Dios a eso. O intuición, ¿no? Intuición, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué jugador de ahora, ya terminando nuestro espacio, ves con ese potencial? Bueno, en River ya salió, ya se fue Mastantuono, se fue el Diablito Echeverri. ¿Qué jugador ves con ese potencial para llegar, para llegar al caso de Mastantuono o del Diablito, como te decía recién? ¿De River o no de River, no? Sí, me gustó mucho el chico Mesa. Lo vi con Platense. Juan Cruz. Sí, el chico que tiene mucha capacidad. Antes que llegue ya resuelve y me encantó, me encantó. Es que siempre el jugador saca a River por esto, ¿no? Por cómo se trabaja. O sea, se trabaja de una manera que después es una consecuencia. No es casualidad, es causalidad. Muy bien, llegamos ya al término de nuestro programa. Agradecerle a Jorge Vázquez por haberse acercado acá a este estudio de El Ángel de River en Glorias. Desearte lo mejor, tanto sea para que nos traigan los talentos que siempre son bienvenidos al club, o si tomas el otro camino, lo mejor también para vos y que los éxitos te fluyan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Así que bueno, Placer. estamos Antes a disposición. de Antes de irte, despedirlo, vamos regalito, te vamos a entregar el obsequio. para que lo disfrutes. para Mira, que lo vamos, disfrutes. Quiero que lo muestres que Bueno. es algo bien Muchas riverplatense para el invitado. ¿eh? Ah, bueno, muy bien. Ah, la máquina encima. Bueno, Y bueno, muchas gracias. en la Muchas máquina gracias. jugó Adolfo, así que así lo Sí, tenés bueno, presente también sí. en el Malbec. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por venir. Bueno, nos despedimos. Bueno, bueno. Será hasta Hasta- el próximo programa acá en El Ángel de River en Glorias. Chau, hasta la próxima.